tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy nos tocó estar con Pepe Novello. Ya tenía mucho que habíamos platicado para hacer esta entrevista y gracias a que va a haber un congreso aquí en la ciudad, pues tenemos el gusto de poder estar ahora con Pepe y pues haciéndole algunas preguntas acerca de su ministerio, de su vida, de todos estos años de recorrido, altas y bajas. Pero bendecidos y agradecidos de que puedas estar aquí con nosotros. Gracias, estimado Armando. Pues aquí estamos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y la gente que vaya a escuchar este podcast, esta grabación. Es un honor estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues, como ya les decía, esto se planeó de hace meses, de hacer la entrevista, no se había podido. Ahora estás aquí, creo que es mejor que se haga aquí. Y bueno, ya ustedes no saben, pero estuvimos platicando ya desde la mañana, que pasé por ti ahí a la central. Y me platicaba ya un poco de lo que queríamos, o lo que quería que fuera esta entrevista, de tu ministerio. Pero, pues vuélvenos a platicar, en dónde te conviertes, de dónde conoces a Dios, dónde lo conoces, quién te lo presenta. Claro, bueno, yo soy de la Ciudad de México y nos fuimos a vivir a Estados Unidos en 1985, yo tenía 14 años y desde niño siempre hubo música en la casa, siempre desde la mañana hasta la noche siempre eran muchos tipos de música, muchos estilos de música, desde pop, rock, boleros, ranchero, guapango, y pues mi papá nos inculcó mucho el gusto musical. Crecimos en un ambiente musical, aunque no éramos músicos, nadie de la familia. Uh-huh. Al irnos a Estados Unidos, mi papá le había regalado una guitarra a mi abuelo. Mi abuelo paterno tocaba como hobby y tocaba canciones de boleros yucatecos porque él era de Yucatán. Uh-huh. Nos vamos a vivir a Estados Unidos, a Brownsville, Texas, por negocios de mi padre. Y ahí empezamos a asistir a una iglesia evangélica, donde conocemos al Señor. Yo a los 20 años le entrego mi vida al Señor. Y yo ya tenía, desde los 18 años salí de la prepa y yo no sabía qué quería hacer. Y ahí encuentro la música, por medio de la guitarra que era de mi abuelo, que mi papá se la llevó, uh-huh, porque pues, nadie la tocaba y era una joya esa guitarra. Entonces aprendo a tocar, en gran parte me enseñé yo a tocar la guitarra. Y a los 20 años, cuando yo conozco del Señor y conozco de la Biblia y Jesús, yo quería servir a Dios con mi música, quería llevar un mensaje de fe y de esperanza con mi música. Yo para esto ya escuchaba bandas como Stryper, Petra, Bloodgood, White Cross, White Heart, The Garwin Key, Race Band, todas esas bandas de los 80s, Guardian, que llevaban un mensaje muy padre acerca del Evangelio y de tener una relación con Dios, y yo quería hacer eso. Al mes de que yo le entrego mi vida al Señor, fue el verano de 1990, uh-huh, el mismo 20 de agosto del 90, fue mi cumpleaños número 20, okay. Ese día yo grabé un demo de 5 canciones que había escrito en un tiempo como de unos 2 meses. Uh-huh. Y pues tenía algunos contactos de algunas disqueras, y los mandé, y el demo era un demo muy casero, que lo grabé todo en cassette, de esos cassettes viejitos, uh-huh, de esos que metías a la casetera y que si se te atoraba tenías que sacarlo con un lápiz, ¿no? Sí. Y mandé el demo a algunos lugares y no tuve respuesta de nadie. Y un señor misionero, un amigo misionero de la iglesia, me dijo: oye, tengo la dirección de una disquera en México, en Durango. Me dio la dirección, mandé el demo y para mi sorpresa me hablan como a los 2 meses. Me dijeron: oye, escuchamos tu material, se nos hace interesante, nos gusta cómo tocas la guitarra, no es nuestro estilo, pero pues algún día ojalá podamos colaborar juntos. Y ahí quedó. Okay. Seguimos teniendo comunicación y a finales de
ese año, Ajá. yo viajo a la ciudad de Torreón por invitación de Juan Salinas. Y llego a Torreón, conozco por ahí, de ahí al otro día nos vamos a Durango y llegamos justo a la casa de Marcos Witt. Marcos Witt, en ese tiempo apenas la disquera Canción Producciones ya tenía un par de años que había empezado, pero estaba despegando. Ajá. Ya estaba el proyecto Canción Adiós, el proyecto AA y el proyecto Adoremos, que pues estaba despegando Sí. todo este movimiento de la música cristiana en los años 90. Conozco a Marcos Witt y fue un saludo muy, muy grato, muy, muy agradable, aunque solo nos vimos 15 minutos, ¿no? Y yo me regreso a Bronzeville, pero yo buscando qué podía hacer yo con mi música. Uh-huh. Y en mi inquietud le platico a Juan Salinas que me gustaría hacer pues música para compartir el evangelio. Y él me animó mucho a estudiar, a seguir estudiando la palabra, a seguir conociendo de Dios. Yo tenía poquito de conocer a Dios. Y ese año, bueno, ya era principios de 1991, Ajá. Juan Salinas me invita a tocar con él en un grupo que armó en Torreón al Festival de la Primavera a finales de marzo de 1991. Y en ese festival estuvo Torre Fuerte, que por primera vez apenas se estaban dando a conocer. Ahí conocí a los hermanos Hermosillo, Álvaro López. Y para cerrar el evento, cantó Marcos Witt. En cuanto me ve Marcos Witt, me dice: hola Pepe, ¿cómo estás? Me reconoció, me saludó por nombre y ya terminó el evento. Me dice: oye, ¿qué vas a hacer? Digo: pues yo creo mañana o pasado mañana me regreso a mi casa. Ajá. Dice: oye, yo mañana salgo a un congreso en la Ciudad de México que se llama Misión Juvenil. Voy a manejar solo, ¿no me quieres acompañar? Le digo: pues vamos. Uh-huh. Entonces lo acompañé, viajamos en carro hasta de Torreón a la Ciudad de México. Y yo en ese tiempo, en realidad, yo no sabía quién era Marcos Witt. Yo no sabía qué tan grande era el nombre de Marcos Witt. Yo lo único que sabía era que tenía 3 proyectos. Ajá. Y que era un cantante conocido en la música cristiana en México. Sí. Y cuando yo llego a ese congreso, en Misión Juvenil 1991 en la Ciudad de México, veo que es un congreso, eran como 5 o 6 mil jóvenes, y cuando veo llegar de repente chavos que yo había leído sus nombres, como César Garza, como Lorena Warren, como Jerry West, Ajá. que yo vi sus nombres en las portadas de los cassettes, y yo dije: pues son como cualquier ser humano, ¿no? Porque a veces uno ve o lees de un músico y tú dices: Sí. ¿no? Y sí, son grandes músicos, pero los ves tan humanamente que pues hicimos una amistad muy, muy chida, ¿no? Y es gente muy, muy humilde, muy aterrizada, y eso fue algo que me gustó mucho. Y cuando yo veo la respuesta de la gente cuando se presentó Marcos Witt, yo dije: este tipo es enorme. Sí. En lo que está haciendo en México con la música, y yo veía cómo la gente cuando terminaba de tocar, cómo se acercaba, que la foto, que el autógrafo, que algo que realmente fuera de lo normal para cualquier cantante cristiano, ¿no? Porque claro, ya era algo explosivo, ¿no? Ya Marcos Witt se había convertido en una celebridad, ¿no? Y de la Ciudad de México me dice Marcos: oye, voy a ir a Guadalajara porque tengo que ir a ver el lugar donde vamos a hacer el congreso de este año de música, 91. Me acompaña y digo: pues vamos. Pues ya estaba ahí con él, ¿no? Pues sí. Llegamos a la ciudad de Guadalajara y estando en Guadalajara fuimos al lugar del evento. Ahí Marcos se encontró con unos pastores, nos quedamos una noche ahí. Al otro día nos regresamos a Durango, y en Durango estuve con él pues como 2 semanas más. Ajá. Y pues platicando todo el tiempo en la carretera con Marcos, hicimos una bonita amistad y llegamos a conocer. Él llegó a conocer los deseos de mi corazón y yo lo que él estaba haciendo, ¿no? Y aunque era muy diferente la música que él hacía a lo que yo quería hacer, de alguna manera me acoplé
a lo que es Canción Producciones. Entonces yo regreso a Bronzeville y me dice Marcos, oye, voy a tener unos eventos y el muchacho que me acompañaba, me apoyaba, pues no va a poder acompañarme. ¿Me puedes acompañar tú? Igual lo único que tienes que hacer es apoyarme a poner las pistas, hacerme el sonido y vender los cassettes y pues apoyarme lo que yo necesite. Pues va. Sí. Entonces viajé un fin de semana a Ciudad Victoria, luego a Veracruz, a diferentes lugares. Y luego me dice Marcos, oye, fíjate que vamos a necesitar gente que nos apoye para el Congreso de Guadalajara. ¿Puedes venir con nosotros? Le digo, claro que sí. Y estando en Guadalajara, en esa visita que fuimos a ese lugar, Marcos lo invitaron a compartir a una escuela bíblica que se llamaba Cristo al Mundo. Y se me hizo muy padre que hubiera una escuela bíblica, porque yo no conocía nada de eso. Cuando volvemos a Guadalajara para el Congreso, ya Marcos, pues acabé el Congreso, hay mucha gente que me presenta, que conozco, sigo acompañando a Marcos en diferentes eventos y en una plática me dice, mira, para lo que tú quieres hacer yo te recomendaría que conocieras más de la palabra, que te metieras a un instituto bíblico y si quieres, yo como tengo amigos ahí, yo te puedo apoyar, okay, de alguna manera que nos den alguna beca. Ajá. Y me dijo, hay un instituto en Puebla, hay uno en Cristo para las Naciones en Dallas y el de Guadalajara. Dije, no, pues Guadalajara, porque llegué a Guadalajara y a mí me encantó la ciudad. Ajá. No conocía Guadalajara yo y cuando la conocí me gustó mucho la ciudad. Okay. Entonces dije, pues Guadalajara, pues Guadalajara. Entonces fui a Guadalajara a estudiar, pero cada fin de semana yo viajaba aún con Marcos. Entonces Okay. yo seguía teniendo el contacto. Él tenía que estar en algún lugar sábado y domingo, entonces yo o viajaba el viernes en la noche o el sábado temprano y yo me encontraba con Marcos en la ciudad donde él fuera a estar. Y así todo un año fue todo un año de estar viajando con él y fue algo muy padre porque la verdad aprendí muchas cosas. Y acaba el primer año, que en ese tiempo solo había un año de escuela bíblica. Y estábamos preparándonos para ir al Congreso de Visión Juvenil 1992 en la ciudad de Ciudad Juárez. Okay. Y yo ya tocaba con Marcos en el grupo de alabanza, yo tocaba la guitarra acústica. Y ya habíamos ensayado todas las canciones para el Congreso. Ya habíamos repasado todo, ya teníamos todo el set list, por así decirlo. En Durango, pues todo el mundo tocaba piano en ese tiempo y yo era el único que tocaba guitarra, porque pues, siempre fue mi instrumento la guitarra. Sí. Pero como vi que todo el mundo tocaba piano y yo no sabía nada de piano, me entró la cosquillita de aprender piano. Entonces, estando en Durango, yo agarré un diagrama de acordes. Ajá. Y pues basándome en los puntitos, empecé a hacer los acordes. Y me empecé a tocar piano muy básico, solo acordes, nada más. Sí. Y se me ocurrió una melodía. Y en esa melodía, un día antes, el lunes 13 de julio de 1992, me acuerdo bien de la fecha, le enseño la melodía y la letra a Juan Salinas. Y le empiezo a cantar algo así como que tengo una canción en mi corazón. Y le gustó mucho esa frase y la melodía a Juan, y le enseñé parte. Yo no tenía más letra, pero melodía y música. Ajá. Y le gustó mucho a Juan. Me dijo, a ver, déjame ver. Y empezó a darle forma a mis ideas. Y de repente, a los 10 minutos, entra Marcos Witt. Para esto ya eran como las 11 de la noche. Estamos afinando detalles para irnos al Congreso, porque manejar de Durango a Ciudad Juárez eran 12 horas de camino. Creo que 11 horas en carro, 10 y media, 11 horas. Entonces entra Marcos Witt y le cambiaba unas partes al coro y la melodía y unos acordes, y ahí nació la canción Hermoso Eres. Y fue una canción que hasta la fecha se está cantando, se sigue cantando, que jamás en mi vida pensé que iba a tener una trascendencia. Exactamente, o ese impacto. Y últimamente por las redes sociales, en los últimos
5 o 6 años he recibido cartas, bueno, no cartas, sino mensajes de personas de literalmente toda América Latina, de Estados Unidos, de España y gente que me habla acerca de la canción. Oye, que tú eres el autor de Hermoso Eres. Yo soy el autor principal porque yo empecé a componer la canción. Sí. Ayudó Juan Salinas y ayudó Marcos Witt. Y yo al principio no quería tomar crédito de la canción porque, no sé, yo era lo primero que componía y no me sentía seguro. Cuando vamos al Congreso Visión Juvenil, montamos la canción Hermoso Eres y fue la canción del Congreso. Fue una bomba. En el Congreso de Ciudad Juárez, ahí yo creo que iban alrededor de 10,000 jóvenes ese congreso, tengo entendido. Wow. Y de repente estábamos nosotros tocando y veíamos la multitud de chavos. Sí. O sea, y yo de repente tocábamos la canción de Hermoso Eres, veía literalmente cientos de personas arrodilladas con las manos levantadas, unos llorando, otros sonriendo de gozo, cantándole al Señor. Hermoso Eres. Y yo veía eso y sentía algo en mi corazón indescriptible, no te puedo decir qué, pero es una emoción muy bonita. Y después de la segunda noche de música de alabanza, que Marcos era quien dirigía la alabanza de todo el congreso, me dice Marcos, mira, ¿ya viste lo que hiciste? Y le dije, no, pues yo qué, Juanito. Le digo, no. Me dice, esta canción es tuya principalmente, porque si tú no hubieras traído las ideas, la canción no existiría. Y me cayó el 20 y dije, sí, cierto. Entonces, ha sido una bendición ser parte de eso. Fui parte de ese movimiento que creció de música de alabanza y adoración sin yo quererlo, ¿sabes? Sí. Y hasta la fecha sigue resonando y pues seguimos. Bueno, yo me sigo gozando de escuchar testimonios bonitos. Cuando yo salgo a tocar en algún lugar, que me invitan a compartir en algún lugar, y me toca tocar la canción Hermoso Eres, es increíble ver cómo luego la gente se pone a cantar. Sí. Y se me sigue erizando la piel, literalmente se me hace la piel así como de gallina, porque sigo sintiendo ese impacto que tuvo hace 31 años, va a ser que tuvo esa canción. Sí. Bueno, y ahí te das cuenta. Bueno, lo vamos a platicar en otro tema, pero como la música de ahora y la de antes, tan solo te das cuenta de la inspiración que te da Dios para escribir algo, ¿no? Así es. Porque sigue trascendiendo. Y como dices, la escuchas ahorita y no es como una canción que digas, ya pasó, ¿no? O sea, vuelves a sentir, o sea, sientes cómo Dios a través de esa canción que fue inspirado habla a través a tu vida, ¿no? Y seguramente ha cambiado vidas y ha ayudado a que vidas se entreguen. Sí. Ha sido en tantos países, o sea, sí. Ahí te das cuenta cuando una canción realmente es una inspiración. Sí. Y no es una canción que nada más es de gente que crea nada más por crear un sentimiento en el momento y ya, ¿no? Así es. Fíjate que en ese tiempo se escribían canciones muy sencillas. Hermoso Eres nada más tiene 2 líneas de estrofa, 2 líneas de precoro y el coro. Es una canción es una canción muy corta. Que podríamos decir musicalmente una estructura básica. Muy básica, porque es una canción muy, muy sencilla. Sí. Pero al haber estado en un momento y en un lugar, hay lugares y momentos donde pasan las cosas, donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay gente sirviéndole, hay gente que está dedicada a hacer cosas para Él, ¿no? Lo vemos en la Biblia. Cuando Dios se manifestaba en algún lugar era porque eran momentos donde Dios manifestaba su presencia. Lo vemos en la vida de los jueces, en la vida de los patriarcas, en la vida de los reyes, ¿no? Hay momentos donde Dios se manifiesta más dependiendo del corazón de cada persona. Sí. Entonces la adoración, y eso es algo que vamos a estar compartiendo en los congresos, la adoración es un asunto del corazón, no es un asunto musical. Y para mí muy, muy encantado de haber sido parte de esto, porque antes éramos un bonche de gente completamente rendidos a Dios,
nuestro único anhelo era servir a Dios. No era un anhelo de que yo quiero que me vean tocar mi guitarra o que me vean cantar o vean qué chido produzco o canto o bailo, toco, no sé. Era un pensamiento genuino, unísono y auténtico de querer servir a Dios. De gente que realmente leía su Biblia, estudiaba la palabra y la guardaba en su corazón. Y como sabemos, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay encerrado en tu corazón lo vas a sacar en tus labios, ¿no? Entonces, nuestra articulación en ese tiempo era escribir canciones que exaltaran el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra estaba muy arraigada en nuestros corazones y estábamos en un ambiente de mucha gratitud, de mucha honestidad, de una profundidad espiritual. Y no digo que éramos místicos, había una espiritualidad muy genuina, sin estar todo el día en reverencia, ¿no? Era como te digo, es una actitud del corazón. Entonces, eso fue lo que en aquel tiempo ocasionó que se escribieran canciones como Tu mirada, como Tu fidelidad, que yo creo que Tu fidelidad de Miguel Casina es un himno ya. Sí. Temprano yo te buscaré. Y hay muchas canciones que ahorita, la de Tu amor por mí, de Lorena Warren de Zamorano. O sea, hay canciones que todavía en ti confía mi corazón. Y es canciones que aún las escuchas y te simbran. Hacen que tu espíritu se comunique o se haga más, sientas que se hace más unido al corazón de Dios. Sí, sí. Sí, cierto. Y ahorita que decías eso de cuando uno más estudia la Biblia y se llena, pues es como cuando en el libro de Hechos, ¿no? Que tienen la llenura del Espíritu Santo y te dejas manejar por el Espíritu Santo y es algo que no lo vemos en la actualidad, ¿no? El llenarnos de eso es estarnos dejando manejar por Él. Y obviamente salen este tipo de cosas, ¿no? Ahorita hablando de la música, porque pues hay muchos temas que tienen que ver, pero estamos hablando de la música y el tener esa llenura del espíritu, porque estás leyendo, porque estás en constante comunicación, pues te hace que salgan estas melodías, claro, estas canciones, ¿no? Claro. Porque uno pensará, pues es buen músico, es buen compositor, pero la verdad es que va más allá de eso. Y ahorita tú lo decías, es espiritual, y no es místico, es espiritual. Sí, exacto. Y es lo que te hace escribir este tipo de cosas que Dios a través de ti te usa para hacer estas canciones, ¿no? Porque estás conectado con Dios. Claro, o sea, te estás llenando de su palabra, estás conectado ahí. Y a veces la gente no lo entiende o no lo ve ahora ya de esa manera. Y tú lo dices, antes era así y ahora ya todo empieza a ser más manipulable, empieza a tener un sentido diferente a lo que realmente debe ser. Sí. Y eso es triste y pues lamentable, el que las cosas ahora ya sean por momento o por sentimiento. Emociones. O sea, ya no vayan a lo que tienen que ser, el corazón. La fuente de vida. Así es. Y es triste, pero bueno. Eso es lo que queremos cambiar ahora con estos congresos de Adora. Claro. Queremos regresar al corazón de la adoración. La esencia. Exactamente. Hoy en día, desgraciadamente, estamos llenos de tecnología. La tecnología ha sido algo muy bueno, pero también algo muy malo. La tecnología ha hecho que los músicos se vuelvan flojos. Y lo digo así, flojos. Hay músicos que no quieren estudiar porque ya tienen las pistas para cantar. Sí. Y, híjoles, ese es... a veces digo, en la balanza, ¿qué será mejor? La tecnología. Porque muchos dicen, bueno, la tecnología te ayuda. Y claro que sí te ayuda. Pero justo a ese punto, o sea, los músicos se hacen flojos. Pero hablando ya de esta espiritualidad con Dios, también te hace flojo en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Tan solo o sea, yo digo, ok, está bien para ciertos casos, pero por decir, cuando dices, puedo ver el servicio por el celular, ¿no? En mi cama, acostado, ya no tienes ese compromiso de decir, pues me voy a levantar temprano, me voy a alistar para ir a la iglesia, y ya también te hace como ese compromiso de decir, bueno, lo puedo ver aquí. Digo, ok, sí ayuda a cierto sesgo de gente, que a lo mejor dice, bueno, está enferma, no puede salir de su casa. Sí ayuda, pero yo creo que hay una gran mayoría,
entrando en ese conformismo de decir, bueno, lo puedo ver desde mi teléfono y no tengo que ir y estoy recibiendo igual la palabra, ¿no? Exactamente. Y la Biblia dice, pues hay que congregarnos. Sí, porque hay algo muy especial cuando todos nos juntamos. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo juntos como una familia, adorando a nuestro Señor como una familia. Y ahí podemos compartir, hermano, déjame orar por ti, ¿no? Oye, tengo esta necesidad, vamos a orar, vamos compartiendo testimonios, ¿no? Que eso yo vi antes, viajaba yo antes, cuando yo vivía en Durango, me mandaban los domingos a una iglesia, el papá de Marcos Witt, no, Francisco Warren, estaba como a una hora de, un pueblito que estaba como a una hora de Durango, me mandaban a dirigir la alabanza y a compartir. Y era tener un compromiso de hacerlo, ¿no? Y de conocer la palabra y compartirlo. Y lo que era bonito antes era que había el tiempo de música y luego había tiempo de testimonios. A ver, ¿qué Dios ha hecho en ti esta semana, ¿no? Y eso se ha ido acabando en varias congregaciones. Sí, porque ahorita nada más es, oye, pues, ¿qué tal? Está chido el show, ¿no? Qué buenas luces, qué buen humo, qué buen escenario, qué buen show, ¿no? Pero se ha desviado un tanto porque nos gusta el sensacionalismo, nos gusta ser entretenidos. Y antes no éramos entretenidos, antes éramos edificados por el testimonio de otros hermanos. Sí. Oye, que esta semana estuve muy malo, pero de repente pasó algo y Dios me sanó. Oye, no tenía para comprar despensa y llegaron unos hermanos con una despensa y ya comimos. Oye, no tenía para pagar la renta y me salió un negocito y ya pude pagar mi renta. Eso es convivir como iglesia. Eso es convivir, tener ese convivio de hermanos, esos testimonios que edifican nuestra fe, porque dices, si a mi hermano Dios lo sanó o le proveyó, porque a mí no también. Entonces eso ayuda a que tu fe crezca. Y obviamente cuando tu fe crece es cuando Dios te abre las puertas, porque Dios se mueve a través de nuestra fe. Sí, y ahorita que lo mencionas pienso, creo que eso ha creado incredulidad en la gente, porque, ya no hay muchas iglesias, o a las que me ha tocado ir, que den ese espacio de testimonio. Y ahorita que lo mencionas, a veces cuando, justo lo que decías, ¿no? De que, pues no tenía para comer esta semana y me salió un trabajo. Y mucha gente a veces ya lo piensa así como de, bueno, pero es que tú le buscaste para que saliera el trabajo y tú sales, buscas. Ya dejan de lado esa parte de que Dios te está proveyendo, porque empieza a ver, en la iglesia ya no empieza a ver esa parte de testimonios, empezamos a desplazar ciertas áreas que, como dices, eran edificantes para tu vida, el ver que tu hermano, por tener fe y todo, y estar en oración, Dios lo proveía, y como ahora ya no sabes si oró o no, sí, porque vas directo a lo que es música, sale el pastor anuncios, también ya con música, o sea, el pastor está predicando con música de fondo y ya todo es muy sensacional, como lo mencionas. Y sales contento por lo que escuchaste y por el momento. Sales emocionado. Pero no sales edificado. Exacto. Yo creo que sí, es muy importante el que la iglesia se tome su tiempo para las cosas. Porque hay muchas iglesias que son muy metódicas. Música, 15 minutos nada más. Sí. Anuncios, 5 minutos nada más. Prédica, 20 minutos y vámonos. Y quien alcanzó administración, alcanzó, si no, porque viene el otro servicio y tengo que complacer a los demás. O no complacer, simplemente tengo que llenar mi cuota o mis expectativas o estar atado a un calendario. Yo me acuerdo que antes, en iglesias donde yo asistí y compartí o estuve sirviendo, no había límite de tiempo. No había, o si habían 2 reuniones, se trataba de que entre reuniones hubiera cuando menos 45 minutos por si se alargaba la primera reunión, la segunda reunión, la gente pudiera tener tiempo de acomodarse después de que salieran los de la primera reunión. ¿Por qué? Porque había testimonio, porque había, de repente en la alabanza había un tiempo tan especial que no querías dejar que la música acabara. Exactamente. Porque te estabas dejando manejar por el espíritu. Exactamente. Y creo que eso es algo que muchos líderes han dejado de hacer, ser guiados por el Espíritu Santo. O son guiados por sus impulsos de acabar a tiempo el programa del domingo. ¿Por qué? Porque estamos en una agenda muy apretada. Tengo 3 reuniones en mi congregación. Y tengo que acabar a tiempo.
Y fíjate que tal vez no está mal tener una organización. No, claro que no. Nuestro Dios es un Dios de orden. Sí, claro. Pero lo que está mal es justo lo que dices, ¿no? O sea, 15 minutos y no te pases, o sea, aunque, No. o sea, ahí le cortas. Y hay pastores que ya se traen su chicharo y le están diciendo, pastor, ya van 25 minutos, ya Sí. casi vamos a terminar. Sí. Y no es mentira, si buscas en YouTube ciertos pastores o buscas ciertos tutoriales, hay programas que te ayudan y te explican cómo ir llevando un orden dentro de la iglesia. Y si es cierto, por culpa de eso se están desplazando otras cosas, ¿no? Sí. El que en el tiempo de la alabanza y pueda ser, no sé, ministrado y se pueda alargar, Sí. ya no lo puedes hacer. Sí. Porque justo dices, es que o a la gente ya no le gusta estar 2 horas en la iglesia o más, porque ya hay mucho tiempo, es domingo, tengo que descansar, tengo que hacer otras cosas. Sí, ya no le gusta eso, entonces pues, la iglesia lo que hace, pues vamos a adaptarnos y vamos a hacer menos tiempo, pero yo creo que están al revés. Sí, claro. Creo que uno debe adaptarse a cómo deben ser las cosas. Pues mira, Pablo nos dice que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y ese debe de ser nuestro parámetro, no un horario. Sí, hay que tener un orden, claro. Pero no limitar. Pero exactamente, no limitar el mover de Dios en un domingo. Por ejemplo, también gracias a la tecnología, hay iglesias que digo, está bien, es lo que ellos hacen y les funciona, que tienen la música en vivo, igual 15 minutos, porque se va a predicar y tiene que poner el video del pastor que está del otro lado del charco o en Estados Unidos o en otra ciudad de México. Y entonces llegas a ver un video a la iglesia y ya se perdió la interacción entre el pastor y el rebaño, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Y para mí, qué bueno que les funciona así, pero para mí sí creo que es muy importante que haya un liderazgo que esté sólido en la iglesia, como Pablo. Pablo plantaba iglesias y bueno, pues ahí estaba Timoteo, ahí estaban diferentes encargados o pastores de las iglesias que Pablo iba poniendo. Él plantaba una iglesia, hacía discipulado de alguien y lo dejaba como pastor. Pero imagínate en sus tiempos y el seguimiento que daba a esas iglesias. No, sí. Estamos hablando de tiempos donde así se nos fue la luz. Ese es el Señor. Tomando de las iglesias que plantaba, ¿no? O sea, y lo difícil que era, pues, no sé, tan solo mandar una carta y el tiempo que iba a tardar y que si tal vez se podía perder en el camino porque... De que se podía perder en el camino porque, pues, también, pues, cómo podía estar seguro de que iban a llegar, ¿no? Y los viajes que hacía y cómo se financiaba y cómo estaba al pendiente. Y ahora, a pesar de que es más fácil todo a veces, hay pastores que no tienen pues ese amor de estar visitando, o sea, dentro de tu ciudad. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de que plantaste una iglesia en otra ciudad, o sea, dentro ya hay iglesias donde tienes que hacer cita con tu pastor para, como si fueras al doctor del IMSS, que te dan semanas después para que 3 meses después de que ya te pasó lo que querías platicarle, ¿no? Pues sí se me hace triste porque por decir, bueno, lo comento porque a lo mejor es bueno y no. Acá hay una parte de los bautistas que su idea es ya no formar iglesias de más de 80 o 100 personas porque pierdes el contacto del pastor con la persona o con la comunicación. La comunicación, pues una iglesia de 2,000 personas, 3,000, pues híjoles. Sí, es bien difícil. Súper. Y lo entiendo, pero a veces pues también esas iglesias tan grandes van acompañadas de otro lucro, ¿no? Pues sí, al final de cuentas Dios es quien pesa los corazones, ¿no? Y creo que sí es bien importante que un pastor se dé el tiempo de escuchar a quien sigue sus enseñanzas, ¿no? Porque nosotros si seguimos un pastor es porque creemos que está siguiendo los pies de Jesús, el caminar de Jesús, los pasos de Jesús. Claro. Y no es en sí seguir un hombre, sino ser parte de una comunidad. Y si eres parte de esa comunidad y si no puedes tomarte un café con el pastor, entonces sí es un tema quizás más complicado, ¿no? Me encantan, bueno, sí, creo que siempre vamos a estar regresando a las iglesias de antes. Hay algo bueno
siempre va a haber algo bueno de las iglesias de antes y algo bueno también de las iglesias de hoy en día. Claro. Pero antes, yo me acuerdo en Durango, el papá de Marcos Witt, el pastor Frank Warren, ellos pastoreaban la iglesia de Betel. Y era, yo creo que una iglesia como de unas 150 personas, por ahí así, 200, por ahí así. Pero el pastor se tomaba el tiempo de cada día de la semana visitar a una familia. Así. ¿Qué ejemplo? Cuando nosotros vivimos en la ciudad de Brownsville, Texas, me acuerdo, pasamos un tiempo de austeridad y dificultades porque también algunos negocios de mi papá no funcionaron. Uh-huh. Y en la iglesia donde íbamos, pues era una familia. Yo creo que no eran más de 100 personas en esa iglesia, o 110 personas, hay así. Pero todos éramos una familia. Y cada primer domingo de mes, por la tarde, se hacía una comida en la iglesia. Cada familia llevaba un platillo para compartir con las demás familias. Entonces se ponía una mesa grande, todos llevaban un platillo y te servías desde postres, guisados, lo que fuera. Okay. Y era el convivir, en inglés decían love feast, una comida, una cena de amor, un festejo de amor. Y ahí empezabas a convivir con la gente, a conocer gente de la iglesia, que es bien importante, ¿no? Porque de repente entras a una iglesia y pues no conoces a nadie, te cohibes y te vas porque no tienes tema de conversación con nadie, ¿no? El pastor, pues obviamente, por más que pueda, no puede convivir con todas las personas. Yo sí creo también que las iglesias chicas son muy buenas, las iglesias grandes son muy buenas también, pero en las iglesias grandes ahí corren un riesgo de no conocer al resto de la gente. Me tocó estar en una congregación donde el pastor le avisaron que tenía que ir al funeral de una familia de la iglesia cuyo un hijo de ellos había fallecido en la noche. No sé qué accidente tuvo, pero me dice el pastor, tengo que ir al funeral, hablar al funeral de unas personas que ni siquiera conozco. Qué pena, qué pena, de verdad, qué pena. Yo sé que es imposible tener contacto con todos, pero el procurar tener contacto con la gente era lo que diferenciaba a los discípulos de antes, ¿no? Los discípulos de antes era una comunión de personas, sean como hayan sido, vivían, tenían cosas en común, tenían todo en común y se conocían todos. Y a pesar de que crecían, yo creo que era una comunidad tan estrecha que pues se conocían unos a otros, y eso hacía que fuera una comunidad fuerte, ¿no? Yo entiendo que los tiempos cambian y hay nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, pero sí es importante que un pastor pase tiempo o conozca cuando menos a gente que va. Sí, yo admiro a los pastores y lo admiro con todo el corazón, que se termina una reunión y salen a la puerta de la iglesia a saludar a la gente. Y se saben el nombre de todos. Sí. Y a lo mejor no se lo saben, pero yo, hola, ¿cómo estás? Pero simplemente el hecho de que tu pastor se pare a la puerta para despedirte, se me hace un detalle muy padre. Sí. Porque lo platicábamos fuera de cámara, pero lo importante que es un pastor para un congregante, ¿no? Y mucho más cuando es nuevo. O sea, tú ves al pastor y es una autoridad, es una persona de la que estás aprendiendo. Y es bien importante para ti que ni siquiera puedas tener ese contacto de saludarlo. Sí. Pues sí, es como de, te puede dar como un cierto desánimo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a veces pienso, las iglesias grandes son buenas, pero también, no hay que perder la esencia de lo que es una iglesia, ¿no? Sí, claro. O sea, van almas para ser salvadas. Si un pastor no conoce a su rebaño y se van, pues entonces, ¿cuál es el propósito de esa iglesia, no? Sí, y tristemente también hay pastores que les importan más los números que los nombres de las personas. Sí. ¿No? Y es una tentación que creo que todos los que estamos en este camino de fe tenemos que cuidar nuestro corazón.
y más los que estamos en una posición donde salimos a compartir su palabra o quienes están en alguna posición de liderazgo en una iglesia, porque es muy fácil perder el piso. Claro. Es muy fácil sentirte de más. La vanagloria y la autoridad ¿cómo decirlo? La tentación de sentirte más de lo que tú eres es muy poderosa, ¿no? De querer ser visto, de sentirte visto. Sí, de sentirte importante. O que yo soy el que le sigue. No puedes hablar con el pastor, pero yo soy el que le sigue el pastor. Soy el líder de alabanza, o soy uno de los pastores, soy uno de los ancianos, o de los diáconos, no sé cómo les llaman. Pero pierden el sentido de lo que realmente son servidores. Exactamente. Es un servidor, estás sirviendo a la gente. De hecho, la palabra ministro significa servidor. O sea, no es una palabra mística. Ajá. Lo vemos en el ministerio público, es el servicio al público. Sí. O sea, vas al ministerio público de tu localidad y que es servicio a la gente que vive en esa ciudad. O sea, el ministro es un servidor nada más. Somos siervos. Claro. No somos ni estrellas. No debemos de ser personas inalcanzables, no debemos de ser personas que estamos ahí para brillar, estamos ahí para servir. Cristo es el mayor ejemplo, dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Y eso es un ejemplo que deberíamos seguir al pie de la letra. Y bueno, pues nos desviamos un poquito de tu vida, pero bueno, con esto es, y por decir, para que Pepe vaya a tu iglesia, para que te contacten y digan, queremos que vengas y nos compartas tu testimonio, ¿qué necesitan? Digo, porque ahora pues tú sabes que para que vaya alguien, híjoles, es a veces ya un relajo el que puedan tan solo contactarlos, sí, y que vayan. Sí, no. De hecho, tristemente también los ministros musicales, ajá, por así decirlo, se han vuelto estrellas, se han convertido en celebridades inalcanzables, intocables, y a mí se me hace eso aún mucho más triste, porque en primer lugar somos siervos, vivimos, si Dios nos llamó a hacer un servicio para servir a Él, ¿y cómo servimos a Él? Sirviéndole al prójimo. Claro. Cuando dice Jesús en aquel día, se les va a decir a los que estén en el buen camino o que estén de mi lado o del lado de este equipo, va a decir porque bienvenidos, entren al gozo del Señor, porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste con sed, me diste de beber, me diste desnudo, me diste ropa, me viste enfermo, me visitaste, fui forastero, me recogiste. Y dice uno de sus discípulos, ¿y cuándo hicimos esto por ti? Dice, al que hagan al más pequeño de estos, lo hicieron por mí. ¿Qué nos quería decir Jesús con esto? Que estamos aquí para servir, no estamos aquí para brillar. Hoy se creen estrellas muchos músicos. Hoy viven del estrellato, viven lucrando con su ministerio. Y me atrevo a decir esto, han prostituido su ministerio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una prostituta? Cobra por sus servicios. Vende su cuerpo por dinero. Y muchos han vendido su ministerio por dinero. Y eso exactamente es muy triste, porque ningún servidor debe tener un precio para ir a servir a Dios. Y hoy en día hay mucha gente que si lo contactas, si llegas a contactarlo, dicen, bueno, es que no podemos ir a una iglesia que sean de menos de 500 personas y que sean de $2,000. Y eso es algo real, porque yo lo sé. Sí. Y eso es muy triste, muy, muy triste, decadente, porque no venimos a hacer negocio con la fe de la gente, venimos a servir nada más. Y a mí sí me duele, es un tema que a mí me da mucha rabia, porque es muy fácil engañar a la gente. La gente de buena fe va a pagar un boleto de 500, 600 pesos para ir a ver al adorador, adorar a Dios. Y si es de Estados Unidos, el doble. Pues el doble, sí, ¿no? Sí. O el triple. Y es triste, porque me ha tocado ver y estar en eventos donde está algún tipo
o persona reconocida en música y nada más se sienta a cantar, dice 2, 3 palabras, nada más se la pasa contando historias, canta su música, se baja y se va y nunca convive con la gente. Y Cristo se tomaba el tiempo de estar con la gente. Sí. Cristo nunca estuvo tan ocupado como para no atender a la gente que le buscaba. Claro. Sí, eso es muy triste. Y lamentablemente ya no viven por fe. No, ya es vivir y se está perdiendo de lo que cobras. Claro. Y yo creo que dentro de todo, tú que te tocó organizar eventos y todo, creo que si era difícil, si era desvelarte, si era vivir tal vez en un momento de incertidumbre, pero qué reconfortante ver que por fe, como platicabas, hay eventos que siempre salían. Sí. O sea, nunca era como que, híjoles, económicamente nos fue bien mal y ya no tenemos ni para regresarnos, ¿no? Siempre salía. Sí. ¿Y era por fe? Claro. Cuando Cristo, hay una parte en la Biblia donde Cristo manda a uno de sus discípulos, vayan, y dice, no lleven ni monedero, ni nada, no lleven nada, pero nada les va a faltar. Y cuando regresaron los discípulos, les preguntó Jesús, ¿qué les faltó? No, pues nada. Y no llevaron nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. Si Dios te llamó a servirle, Él te va a proveer. No tienes por qué ponerle un precio a tu ministerio. Claro, es que, y muchos se escudan con que, pues es que te cuesta el escenario. Obviamente cuesta todo, no todo por cuesta. Ser cristiano te lo van a regalar o te lo van a prestar. Pero creo que también ya de ahí se agarran para decir, bueno, y el precio por traer al artista es tanto, ¿no? Exactamente. Y es que tiene que estar en este hotel. Sí. Y es que lo tienes que transportar en cierta camioneta de lujo. Tienes que darle cierta marca de agua. Pues todo eso es gasto, o sea, ¿por qué no puede ir a un hotel más? O sea, sabes que lo necesitas, pero ¿por qué no actúan ya con humildad, no? Claro, exactamente. ¿Dónde está esa humildad que Cristo nos decía que debíamos tener? No la tienen. Ya, para muchos de ellos perdieron la humildad porque Cristo mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Fíjate nada más. Y una de las imágenes más claras, yo la vi personificada en la serie de The Chosen, Los Elegidos, como Cristo acampaba en una tiendita de acampar afuera de las ciudades con sus discípulos acá afuera acampando, así como si fueras de campamento. No tenía una casa, y hay muchos que tienen mansiones en zonas residenciales. Cristo nunca tuvo eso, y él es el ejemplo más grande de humildad. Y pueden decir muchos, no, es que Dios me ha prosperado. Sí, te ha prosperado porque cobras $5,000 por presentación. Sí, pues como no quieres que te prospere, eso es una excusa para dar lugar a que lo sigan haciendo. Y nosotros, o la gente que compra un boleto para esos conciertos, tienen la culpa porque están fomentando de que ellos cobren lo que cobran. Sí, hay un costo de traer al gran predicador, al gran músico, a quien tú quieras, pero yo no veo a Cristo cobrando miles antes del sermón del monte. Oye, hay 3,000, 5,000 personas. Pues cóbrale 100 pesos de ofrenda y... A ver, o sea, jamás se dio nada así en la Biblia. Porque hoy en día sí lo hacen. Y pues digo, siento yo que es escudarse porque entiendo que todo tiene un gasto, pero ¿cómo antes sí salía? Pues porque antes se veía por fe. Ahorita se vive por feria. Antes salían los eventos y eran eventos masivos. Sí, claro. O sea, no eran eventos de 500 personas. Ajá. Eran eventos de miles de personas y salía para el audio, salía para todo. Y esas 10,000 personas no les cobrabas por ir a ver. ¿Por qué ahora a 1,000 personas sí les tienes que cobrar 600 pesos? Entiendo los gastos. Sí. Pero ¿por qué si lo haces en una congregación, en una iglesia? ¿Por qué te cobra la iglesia? Exactamente. ¿Cuál es el gasto que está teniendo la iglesia? O sea, entonces está lucrando, te está dando el lugar. Es un negocio. Para que presentes. Sí. Digo, creo que hay gastos ahí que no tienen una justificación. No, claro. De estar ahí. Sí, no, de hecho se me viene a la mente hace tiempo platicé con una persona que canta y me decía esta persona, oye, es que voy a ir a tal ciudad porque pues, ahí voy cada 15 días porque pues es mi chamba, así me dijo. ¿Y cómo que es tu chamba? Sí, pues voy y me pagan para que yo vaya a cantar. Le digo, ok. Yo no sé en quién fomente eso. Ajá. Pero pararte a cantar en una iglesia no es una chamba. Claro. No es una chamba. O sea, y desgraciadamente muchos ya lo ven así. Hay quienes cobran por una entrevista.
Sí, o sea, qué triste, o sea, por una entrevista, o sea, dice, sí te concedo una entrevista, pero va a ser tanto. ¿Quién hace eso? Pues alguien que no tiene a Dios en su corazón. Sí. Porque es que yo no lo puedo ver de otra forma, porque... Qué fuerte lo que acabas de decir. Porque, pues es que si la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos día a día que ser como ese varón perfecto, yo no veo a Cristo diciendo, ok, te voy a cobrar para salir en un video y poder compartir. No. Pero pues mándame una ofrenda, ¿no? Para ¿sí? yo poder comer. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, Sí, ¿no? o sea, estás contradiciendo lo que estás predicando. Incongruente. Incongruente. Sí, porque ya no es una vida de fe. Ya dependes de un salario que tú mismo te impusiste para servir a Dios. Y un salario nada barato. Sí, exactamente, nada barato. Y qué triste que estas cosas se den en la iglesia. Y sí, hay gastos, hay todo lo que tú quieras, pero como tú dices, yo lo vi y yo creo que hemos visto, cuando las cosas son de Dios, solitas se dan. Sí, siempre, o sea... Y Dios provee. Provee, exacto, Dios provee todo. O sea, Él sabe lo que tú vas a necesitar en el momento a lo que vas a ir, ¿no? Y Él lo va a proveer, y a veces nosotros, por falta de fe, decimos, no, es que si no me lo aseguran, mejor no voy, ¿no? Si no me aseguras dónde voy a dormir, dónde voy a comer, esto y lo otro, pues no voy, porque pues no voy a ir a batallar. Sí. Pues yo no veo a Cristo caminando en el desierto, diciendo, no voy a ir para allá porque voy a batallar en el sol, sed y todo. Pues no, ¿cómo crees? Sí, no, hoy muchos ministros ya ponen excusas para servir a Dios. Y esas excusas es que si no hay tal micrófono, no puedo ir. Es que si no me pones tal batería o tal piano o tal escenario, no puedo ir. Y eso es triste, o sea, no puedes limitar a Dios a un lugar. Es muy triste, muy triste. Y es como, no sé. Ahora entiendo el enojo de Jesús cuando corrió a todos los vendedores afuera del templo, porque les dijo, váyanse de aquí. O sea, yo creo que es la única vez en la Biblia que vemos a Cristo enfurecido, claro, tumbando mesas. Dice que agarró un látigo o hizo hizo como un látigo, algo, y empezó a sacudir gente como moscas. Y la casa de mi padre se llama casa de oración, no casa de comercio. Hay muchas iglesias que tienen un comercio dentro de sus instalaciones. Sí. Muchas. Y qué triste, porque pues ya están viendo para un beneficio personal en vez de un beneficio para el pueblo de Dios. Así es. Y pues qué bueno que tú sigues en esa línea, ¿no? Sí, mira, yo la verdad, si me quieren contactar para hacer algún... A mí no me gusta decir voy a tocar, voy a presentarme. Yo digo voy a servir, porque eso es lo que hacemos, servimos. Si Cristo nos dio el ejemplo de ser siervos, somos siervos. Yo no tengo, mi cabeza no tiene un precio, lo que yo hago no tiene un precio. Entonces, pues bueno, con esto terminamos esta primera serie de ¿Quién es Pepe? Que te pueden contactar en tu página, en Instagram, en Facebook. Sí, ahí búsquenme como Pepe Rock, es una sola palabra, Pepe Rock, o Pepe Novelo. Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, si en quieren, YouTube también. En YouTube también estamos ahí, si quieren escuchar nuestra música, que para mí hacer música es el mejor regalo que Dios me dio, el tener el don de hacer música, porque puedo comunicar cosas que siento que están en el corazón de Dios. Y siempre esa ha sido mi oración, de que Dios ponga en mis escritos, en mis canciones, en mis palabras, lo que Él quisiera hablar a la gente hoy en día. Cada generación tiene una voz que escuchar, ¿no? Y yo quisiera ser esa voz que, si estás pasando por algún momento de dificultad, algún desierto en tu vida, algo, hay mucha música que te va a reconfortar, y si lo que hacemos musicalmente es algo que te va a animar en tu fe y a levantar tu
tu fe y ayudarte a caminar con el Señor, para mí ese es el regalo más grande. Muchos hacen música para ganar premios o sobresalir o tener los mejores proyectos, hits. Yo no hago música para eso. Yo solo hago música para tratar de dar ánimo, fe, esperanza y ser la luz en la oscuridad de alguien más. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, buena mano. Y tengan la certeza de que él sí les va a contestar el mensaje. Ah, sí, yo sé. Ahí escríbanle, contáctenlo y pues bueno, vamos a seguir esta serie de podcasts con otros temas. Dios los bendiga. Excelente.